Vamos a empezar con el reporte de casos, el panorama epidemiológico a nivel nacional. Tenemos 6,297 casos, de esos confirmados, 12,340 casos sospechosos, se han descartado como negativos 26,511. Hasta el momento, 486 defunciones a nivel país y más de 45,000 personas estudiadas. La que sigue, por favor. Y ya hablando específicamente del Estado de Nuevo León, hoy tenemos 246 casos en total, sumando todos los casos del Estado de Nuevo León. 159 casos que están validados por el INDRE, 67 casos confirmados por hospitales privados y 20 casos confirmados por laboratorios privados. Tenemos en este momento 2.705 casos negativos, 490 sospechosos y en total en el Estado de Nuevo León se han estudiado 6,224 personas y seguimos aún afortunadamente con el número de 7 defunciones. Este número no se ha movido hasta este momento. Vamos a revisar nuevamente, sé que lo hicieron con el doctor previamente, pero vale la pena volver a revisarlo. Esta es la curva de incidencia diaria y acumulada de casos a nivel del Estado de Nuevo León. Y están las fechas más importantes en esta pandemia y también las acciones más importantes en esta pandemia a nivel de Estado. Se van a ir agregando más acciones y seguramente más fechas relevantes para el Estado. Pero, como ustedes saben, el primer caso en México fue el 27 de febrero. En el Estado se iniciaron los filtros en el aeropuerto un día después del primer caso, que fue el 28 de febrero. La suspensión de clases y eventos masivos fue el 14 de marzo. El 26 de marzo se incluyeron en la contabilidad de los casos los hospitales privados y el 1 de abril se incluyeron en la contabilidad de los casos los laboratorios privados. De tal forma que hasta la fecha el acumulado son 246. La línea que ustedes ven en rojo, que es la incidencia diaria, es importante que veamos con claridad estas dos líneas. Si solamente vemos la diaria, pareciera ser que nuestra curva está totalmente plana o muy controlada, porque estamos viendo solamente los casos diarios. Pero una vez que vemos los casos acumulados, vean ustedes la línea amarillo-naranja, cómo lentamente va incrementando. Esta línea en ascendente significa que yo puedo implementar y debo implementar medidas de contención, que todavía estoy a tiempo de implementar medidas de contención. Esa curva, la de incidencia acumulada, va a seguir ascendiendo porque es incidencia acumulada, va a ser así, pero de nosotros depende cómo va a ser el ascendente, si va a ser en meseta o va a tener un ascenso acelerado. Y no hay otra manera de controlar esa curva más que con las medidas de contención, las que ustedes ya saben y lo hemos repetido, pero nunca es suficiente. La higiene de manos, medida primordial porque cortamos cadena de transmisión, la sana distancia y el aislamiento para poder evitar que los virus encuentren un huésped donde causar enfermedad. ¿La que sigue? Cuando vemos el desglose por casos y por grupos etarios, vemos lo siguiente. La gran mayoría de casos se siguen presentando en el grupo de 25 a 44 años de edad. El siguiente grupo en número de casos es el de 45 a 59 y luego de 60 años y más con 29 casos, pero en el de 60 años y más, aunque tiene menor número de casos que los otros dos grupos que mencioné previamente, ahí están presentes las defunciones. Entonces, ¿hacia dónde debo yo dirigir mis medidas preventivas? Pues a ambos, tanto al grupo etario donde se están presentando los casos, que es 25-44,
como al grupo de 60 años y más, porque las defunciones están ocurriendo ahí. Tenemos casos en el grupo de 11 a 24 también, 35 casos, y en el de 0 a 10, un solo caso. ¿La que sigue? La distribución por sexo, el 63% en el sexo masculino y el 37% en el sexo femenino. Y respecto al lugar de residencia, sigue siendo el municipio de Monterrey con 71 casos, San Pedro con 59, Guadalupe con 31, Escobedo con 17, Apodaca con 14, García con 11, San Nicolás con 10, Cadereyta con 9, Santa Catarina 6, Juárez 4, Salinas Victoria 2, El Carmen 2, Ciénega de Flores 1, Coahuila 4, Tamaulipas 3 y Ciudad de México 2. Esta gráfica también es sumamente importante porque indica ahorita el 96% de los pacientes que son ambulatorios contra 4% hospitalizado, que están acudiendo con oportunidad, están acudiendo con tiempo, y también habla de la calidad de la atención médica. Tenemos que seguir siguiendo las medidas para seguir conservando esta curva. Los reportes a nivel internacional y mundial dicen que el 80-85% de los pacientes son ambulatorios. Nuevo León en este momento está teniendo un mejor porcentaje respecto a esto. Tiene un 96% ambulatorio. Esto es gracias a las medidas que se están tomando. Hay que seguir haciéndolo, no queremos cambiar esta gráfica. ¿La que sigue? Respecto a los hospitalizados, aquí en esta gráfica están todos los hospitalizados en el estado con sospecha o confirmación de COVID. Tenemos confirmados 10 y los vamos a desglosar de la siguiente manera. En el grupo de 0 a 10 tenemos 3, de esos son sospechosos. En el de 11 a 24 tenemos 1, es sospechoso. De 25 a 44 tenemos 10 como sospechosos y 2 confirmados. De 45 a 59, 7 sospechosos, 4 confirmados. Y en el de 60 y más, 16 sospechosos y 4 confirmados. La que sigue, por favor. Y respecto a cómo va la recuperación de estas personas, del total, el 55% son recuperados, es decir, 131 casos, y el 45% aún están o en proceso de atención o en proceso de cumplir el tiempo de aislamiento para poder darlos de alta. ¿La que sigue? Muy bien, ¿y cómo estamos situados en el estado respecto al resto del país? Esta gráfica del país es la primera que vimos, solamente quiero mencionar que pues estamos viendo más colores en los estados, más colores naranja, rojos, amarillos, y eso significa el incremento en el número de casos. Estamos colocados en el lugar número 7 a nivel nacional con el número de casos, contando todos los casos. Si nosotros solamente contáramos los que están validados por el INDRE, nos íbamos al lugar número 12 y nos daría una falsa sensación de seguridad y de pensar que estamos mejor de lo que estamos. Es mejor tener los números reales para seguir implementando las medidas. La que sigue, por favor. Respecto a las defunciones, no tenemos al día de hoy ninguna defunción agregada, siguen siendo las 7 que ya conocíamos, con los factores de riesgo que ya conocemos, ¿verdad? Hipertensión sigue siendo los factores de riesgo principal, diabetes mellitus, que son los 2 principales factores a nivel nacional y a nivel Nuevo León. Y quiero comentarles acerca de este proyecto. Ya se los dio a conocer el doctor Manuel de la O previamente. Es el proyecto DataCode, que significa la detección acelerada de casos contagiados por COVID-19, y es un proyecto donde les vamos a llamar por teléfono para detectar los casos oportunamente a través de un brevísimo cuestionario que tarda alrededor
de medio minuto a 1 minuto. Se les va a preguntar los síntomas pivotes en el diagnóstico de esta enfermedad, como son fiebre, tos, dolor de cabeza o dificultad para respirar. El objetivo de este proyecto es bien claro: detectar oportunamente los casos y detectar oportunamente a personas que pudieran tener síntomas de gravedad para que se deriven a una unidad de atención médica. Es muy importante que cuando vean este número en su identificador de llamadas, sepan que somos nosotros y nos contesten, por favor. Este proyecto va a hacer llamadas a todos los hogares regiomontanos, a números fijos de los hogares, y esperamos que nos contesten. Es una medida adicional que está implementando la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado. Les repito, la finalidad es detectar oportunamente los casos y detectar oportunamente los casos que pudieran tener síntomas graves y que pudieran requerir atención médica de manera inmediata. Yo quisiera que las personas que nos están viendo a través de las pantallas vieran muy bien este número. Si es posible, anótenlo por ahí cerquita para que cuando lo vean en su identificador sepan que somos nosotros. Es importante que nos contesten. Hasta este momento se han realizado un total de 25,000, casi 25,000 llamadas, 9,633 llamadas. No todos nos han contestado, por eso es mi insistencia que guarden el número. De ellos nos han contestado aproximadamente 3,900, que es el 41%, y de esos 3,900, en 29 casos, las personas han manifestado tener síntomas respiratorios. La mayoría de esas personas han tenido síntomas respiratorios leves que ameritan quedarse en casa y estarse vigilando, y solamente 2 personas han requerido derivarse a una unidad médica, pero con 2 personas valió las casi 10,000 llamadas que se han hecho. Si tenemos que hacer 10,000 para detectar a 1 o a 2, lo vale, porque son personas que se están detectando oportunamente y que vamos a poder tener atendidas oportunamente.